mucho sentido la separación de poderes en la medida en que gran parte de las funciones se comparten. Como vamos a ver después, esto pues es cierto en la actualidad y sobre todo en los modelos parlamentarios, como es el nuestro, como es el caso español. Y muy señaladamente la función legislativa, que parece el gran fundamento, evidentemente, de la existencia del poder legislativo. Sin embargo, pues hoy se comparte y participa el poder ejecutivo tanto desde el punto de vista de la iniciativa legislativa como en lo que puede ser la aprobación, como ya conocemos, de normas con rango de ley que directamente aprueba el poder ejecutivo, bien por delegación del legislador, decretos legislativos, o bien directamente a iniciativa suya en caso de urgencia, como es el caso de los decretos leyes. Como digo, eso es un punto importante y también es un punto cierto, ¿no? Es decir, las funciones se comparten, pero tampoco es un argumento para decir que no tiene sentido la separación de poderes. Los poderes tienen que estar precisamente interrelacionados para poder compartir esas funciones, pero también manteniendo el sistema de controles entre unos y otros poderes. Ciertamente la función legislativa se va a compartir con el Ejecutivo, pero evidentemente la última palabra la debe tener el legislador. Si lo vamos a pensar en el caso de la iniciativa legislativa, es eso, una mera iniciativa que no va a alterar que la decisión final sobre la aprobación de la ley va a corresponder al legislador. En el caso de los decretos leyes están, como sabemos, sometidos a control parlamentario. En el caso de los decretos legislativos requieren una delegación previa y también están sometidos a control. Es decir, quien va a asumir el verdadero protagonismo de esa función, por ejemplo, va a ser el legislador. Otras se pueden compartir en otros términos. Lo que tenemos es un modelo más complejo de separación de poderes. Esta quizá puede ser la conclusión de este punto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la vigencia de la separación de poderes en el momento actual? Bueno, pues diríamos lo siguiente: la articulación concreta que Montesquieu va a hacer de la separación de poderes ha sufrido evidentemente variaciones o alteraciones muy significativas, muy importantes. La realidad política y la realidad de los poderes no se va a corresponder en la actualidad o casi en ningún estado con ese modelo que nos había dibujado Montesquieu. Sin embargo, permanece la esencia del principio de separación de poderes, porque la esencia del principio no es que tenga que haber tres poderes exactamente legislativo, ejecutivo y judicial y exactamente tres funciones y cada poder una función y nada más. No, la esencia del principio de separación de poderes es que no se puede concentrar el poder en un solo titular. El poder tiene que estar repartido si se quiere preservar la libertad de los ciudadanos, si no se quiere caer en la tiranía o en la dictadura. Por lo tanto, esa esencia se mantiene, los poderes tienen que estar divididos. Y dentro de esa división de poderes, evidentemente, yo creo que como mínimo pues tenemos que hablar de un poder legislativo, ejecutivo y judicial. El hecho de que luego se pueda hablar de otros poderes, como el poder de garantía constitucional para el Tribunal Constitucional, incluso ese poder moderador del que se habla de la corona en otros casos, y luego, como veremos, un poder de revisión constitucional, el poder constituyente constituido, el que hemos hablado. En otros sistemas incluso se habla de otros poderes, hasta 6 o 7 poderes, porque hablan de poder electoral, de otros. Bien, todo lo que sea introducir controles puede tener sentido. Por supuesto, eso no debe hacer desaparecer la idea de que existen por lo menos esos tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y por supuesto un poder judicial al que vamos a encomendar siempre el control del ejercicio del poder por aquellos otros órganos o poderes que verdaderamente van a tener una iniciativa, van a poder adoptar decisiones políticas. Por lo tanto, hay unos poderes en los cuales recae principalmente eso que llamamos orientación política, que van a ser el legislador y cada vez más también en los estados actuales el poder ejecutivo, pero también otros poderes en los cuales va a recaer principalmente la función de control, como puede ser el poder judicial o como puede ser el Tribunal Constitucional. El hecho de que las funciones se puedan compartir, de que puedan existir otras funciones, hoy hablamos de función de gobierno, de función de orientación política, etcétera, etcétera, no altera la vigencia del principio de separación de poderes, sino que antes, al contrario, la esencia se puede mantener, pero sí nos lleva a una reflexión que es muy importante, y es que
principio de separación de poderes va a requerir siempre, que sea cual sea el modelo que vayamos a establecer de relaciones entre los poderes, y en algunos casos, pues como vemos, aparecen otros poderes, aparecen otras funciones, etcétera, tiene que haber una coherencia ahí de tal manera que el engranaje funcione, el engranaje del mutuo control. Porque aquello que no funciona, pues lógicamente, o que no sirve esa función de control, esa función de limitar y de repartir el poder, lógicamente al final se queda en un diseño nominal. Podemos decir que tenemos 2, 3, 7 poderes, o 9 poderes, o los que queramos, y sin embargo no va a existir más límites ni más controles, porque al final todos ellos van a derivar del mismo, o va a haber un control o un dominio, si queremos, de un poder sobre todos los demás, ¿no? Casi siempre eso suele ser el poder ejecutivo, y más allá, como decimos, los partidos políticos, o a veces en algunos estados, líderes, ¿no? Personas concretas que alcanzan un liderazgo próximo a lo que sería el cesarismo, y alrededor de las cuales se trata de concentrar todo el poder, por mucho que se creen nuevos poderes, nuevos órganos de control, etcétera, etcétera. Así que es muy importante, es decir, no es esencial que solo existan estos 3 poderes, o que solo existan los órganos, tal y como lo vamos a explicar, pero sí es esencial que cualquier otro poder, cualquier otro órgano, cualquier otro control que se vaya a introducir, esté correctamente ubicado dentro del sistema, para que no dependa de aquel poder al que se va a controlar, porque si en definitiva se crean nuevos poderes para controlar a otros, pero en la designación, en la formación, en el funcionamiento, esos poderes van a depender del poder al que van a controlar, pues todo al final sería una pura retórica, algo inservible. Terminaremos por caer en eso que Levenstein, si recordáis, denominaba constituciones semánticas, ¿no? dentro de aquella clasificación. Bien, eso sería el primer epígrafe, de una manera muy sintetizada, como siempre, yendo a los fundamentos sobre la doctrina clásica de la separación de poderes, su evolución, y podemos añadir su vigencia actual. Ahora tenemos que ir a un segundo apartado que es muy importante, que sería el de separación rígida y separación flexible de poderes, presidencialismo y parlamentarismo. Es muy importante, importantísimo entender estos modelos, porque luego todas las siguientes lecciones, cuando hablemos de la Constitución española y de los poderes en nuestro sistema constitucional, vamos a ver cómo todo camina en la misma línea de explicar o de desgranar o desarrollar lo que ahora vamos a ver de lo que sería un modelo parlamentario, y dentro del modelo parlamentario eso que llamamos parlamentarismo racionalizado. Pero por eso es importante entender estos modelos que ahora vamos a explicar. Y es que la evolución que ha tenido la doctrina de Montesquieu se ha llevado de una manera diferente en América y en Europa. Por supuesto, cuando hablamos de modelos, ahora podemos decir, bueno, en la realidad algunos elementos propios de un modelo se han importado a otros, cada vez hay más relación también entre los distintos modelos, entre Europa y América, entre los distintos sistemas constitucionales. Todo esto es cierto. Yo ahora voy a explicar unos modelos, si queremos, puros, luego hablaremos de lo que se ha llamado modelo mixto, que esto también es muy importante, y veremos cómo en la práctica pues a veces hay elementos propios de un modelo presidencialista que se van a introducir en un modelo parlamentario, y a veces hay elementos propios de un modelo parlamentario que se van a introducir en un modelo presidencialista. Bien, lo primero es entender el modelo puro, y luego ya hablaremos o pondremos de relieve que estos modelos puros pocas veces existen en la actualidad, porque se van mezclando a veces elementos. Eso tampoco es grave, como decíamos hace unos instantes, siempre que se mantenga la finalidad esencial, que es decir, que los controles funcionen y que el poder esté repartido y controlado para que el espacio para la libertad de los individuos, para los derechos fundamentales, esté preservado y garantizado. Bien, dicho lo cual, pues vamos a explicar estos modelos puros. El primero de ellos es lo que llamaríamos separación rígida de los poderes o sistema presidencialista. Voy a acercarme aquí un momento porque está bien que tengamos cerca esto, bueno, este sintético cuadro que por supuesto está mucho más desarrollado en los materiales que se han ofrecido para esta lección. Si hablamos de presidencialismo, hablamos de separación rígida.
Bueno, lo primero que tienen que fijarse acá es que lo que vamos a explicar a continuación, es decir, las variantes entre los distintos modelos se centran en las diferencias entre poder legislativo y poder ejecutivo. El poder judicial, digamos, en todo caso, va a quedar un poco al margen de estas variaciones. ¿Por qué? Porque el poder judicial siempre y en todo caso, en unos y en otros modelos, aunque veremos también que hay diferencias significativas, pero se mantiene la esencia de que el poder judicial tiene que ser radicalmente independiente y tiene que estar nítidamente separado de los otros poderes porque es el que va a controlarlos, ¿no? Por lo tanto, el poder judicial, o si hablamos de otros poderes, como hemos dicho, tribunal, constitucional, etcétera, etcétera, todo eso va a venir al margen. En lo que se diferencian los dos modelos es en el sistema de relaciones entre poder legislativo y poder ejecutivo. Comenzamos con separación rígida, sistema presidencialista, ¿no? El presidencialismo responde a separación rígida. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver, el poder legislativo y el poder ejecutivo nacen de una manera diferente y se mantienen en sus funciones y en sus competencias de una manera nítidamente separada. Vamos a explicar brevemente cómo nacen, porque para entender el modelo hay que entender las circunstancias históricas del momento y del lugar en el que éste nace. El momento pues fue la independencia de los Estados Unidos, el modelo de la Constitución de 1787, y el lugar, pues obviamente, los Estados Unidos, esas 13 colonias que son las que se independizaron en 1776, y después de un periodo breve de confederación, se van a federar, creando también por lo que sería el primer Estado federal del mundo, y creando lo que todavía es la primera Constitución escrita del mundo en el año 1787. Hay que decir que se acababa de producir esa independencia, y al romper con la metrópoli se puede diseñar una constitución nueva y se puede diseñar un modelo de separación, un modelo de organización de los poderes plenamente racional, si queremos. Es decir, no tenemos un condicionamiento histórico. Básicamente el condicionamiento histórico sería tener que establecer un poder ejecutivo hereditario, ¿no? No. Entonces se usa un criterio, como digo, plenamente racional. No en vano el siglo XVIII pues también es el siglo del racionalismo. Entonces, bien, empezamos un Estado ex novo. Vamos a crear este Estado. ¿Cuál es el elemento racional? Hablábamos con, por supuesto, Weber es un autor muy posterior, pero cuando categoriza las distintas formas de legitimidad nos habla de la legitimidad legal racional. Pues aquí en este modelo se quiere utilizar un sistema donde todos los poderes tengan esa legitimidad. Y en particular, y esa legitimidad obviamente deriva del pueblo, ¿no? Porque el pueblo es el soberano. Entonces significa que el pueblo elige al poder legislativo y elige al poder ejecutivo. Esta es la primera característica esencial, digamos, de este modelo. Como digo, al no tener que contar con un ejecutivo hereditario o, digamos, proveniente de un sistema anterior, pues vamos a tener un poder legislativo elegido por el pueblo y un poder ejecutivo elegido por el pueblo. Y un poder judicial que también va a tener un origen democrático, que va a ser un poder también establecido con jueces nuevos, vamos a decir, al servicio pues, del cumplimiento de la propia Constitución, de la ley y de la separación de poderes. Con este diseño, los poderes se separan de una manera clara, pero al separarse, el dominio lo va a tener el poder legislativo. ¿Por qué? Porque el poder legislativo es el que va a representar directamente al pueblo y es el que puede, según reflexionaban los autores del Federalista, que es la fundamentación doctrinal, si queremos, del sistema constitucional de los Estados Unidos, puede suponer un peligro para el adecuado equilibrio entre los poderes. Puede terminar siendo el poder dominante. El legislador es el poder al que hay que limitar. Porque si no, la democracia se convertiría en una tiranía de la mayoría. Es la expresión que ellos mismos utilizan. Esto no puede ser una tiranía de la mayoría. Por eso, el objetivo en este modelo es, vamos a controlar especialmente el legislador y vamos a fortalecer al Ejecutivo. Para fortalecer al Ejecutivo lo elige directamente el pueblo y se le da unas funciones en las cuales va a tener claramente
predominios. Se establece una separación rígida para que el legislador no pueda intervenir en el poder ejecutivo. Las competencias y funciones que la Constitución de los Estados Unidos de América encomienda al presidente, porque el poder ejecutivo viene encarnado personalmente en el presidente de los Estados Unidos, estas competencias, prima facie, luego vamos a ver el sistema de controles que va a existir, no dependen de nadie más, son del propio presidente, y otras son del legislador. Por eso se habla de una separación rígida. Ni el presidente nace como, nace como presidente, ni el presidente es nombrado por el propio legislador, sino que es nombrado, elegido directamente por el pueblo, ni puede ser cesado por el propio legislador, salvando una cosa que se llama impeachment, que no es una forma de responsabilidad política, sino en realidad una forma de exigencia de responsabilidad jurídica. Por lo tanto, tienen una vida independiente y separada. Y salvo casos excepcionales como la muerte o la dimisión, el presidente va a tener un mandato de 4 años exacto. Las elecciones se van a celebrar el primer martes después del primer lunes de noviembre de cada 4 años. El presidente va a ser investido el 20 de enero de cada 4 años. Es decir, hay unas fechas fijas. Significa que la vida política, obviamente, del presidente no va a depender del legislador, depende de su elección por el pueblo. Va con el vicepresidente en la misma papeleta. Un presidente, un vicepresidente. El vicepresidente, por supuesto, va a tener una función totalmente subalterna, subsidiaria, pero en el caso de, como hemos visto, de fallecimiento o de cese, etc., el vicepresidente va a ser el que asuma inmediatamente las funciones del presidente. O sea, fíjense que ni siquiera por ese motivo se van a adelantar las elecciones o se va a volver a apelar al pueblo o se va a volver, solamente cuando fallan presidente y vicepresidente, entonces sería el presidente del Congreso, pero bueno, esto es un caso absolutamente excepcional. Para entender el modelo tenemos que centrarnos en esa idea de que están nítidamente separados en su elección, en su funcionamiento y en sus funciones. Obviamente, como tiene que haber relación entre los poderes, precisamente para que existan esos controles mutuos, el sistema tiene eso que se ha llamado un sistema de checks and balances, ¿no? Que significa frenos y contrapesos. Frenos y contrapesos